El buen maestro imparte una explicación satisfactoria. El gran maestro produce inquietud, transmite intranquilidad, invita a pensar. CENET 2012, página 17. Hola, un saludo muy especial para todas y todos en América Latina. Les conversamos desde la Universidad de La Salle, sede Yopal. El día de hoy vamos a conversar sobre la relación entre educación y construcción de paz. Las distintas conversaciones que tenemos al respecto las derivamos del proyecto de investigación Humanizarte. Ese proyecto nació en el año 2013 y fue desarrollado en las distintas instituciones educativas del distrito lasallista de Bogotá. Como parte de las conclusiones de esta investigación y de este proyecto, que ustedes podrán consultar en la página web del distrito lasallista de Bogotá, consiste en asumir que a todo proceso de construcción de paz le antecede de manera perentoria e intrínsecamente la formación política, ética y ciudadana. ¿Qué significa la formación ética, política y ciudadana? Al respecto, nosotros planteamos tres asuntos. Primero, desarrollar la capacidad política, ética y ciudadana en términos de conocimientos, de habilidades, de actitudes. Crear condiciones desde la escuela, desde la familia, desde la relación familia-escuela para la construcción de paz. A eso es lo que nosotros llamamos desarrollo de la capacidad política, ética y ciudadana. Segundo elemento, transformar imaginarios sociales. Para ello nosotros proponemos que la transformación de imaginarios sociales está relacionado con tres elementos. 1. Las teorías implícitas. 2. Las expectativas sociales. Y 3. Las acciones cotidianas. Nuestra hipótesis plantea que el transformar esos imaginarios que son restringidos del reconocimiento humano, que son restringidos del reconocimiento de las interacciones equitativas, justas, dignificantes entre los distintos seres humanos y entre los seres humanos y los seres vivos no humanos, implica que ampliemos el marco de referencia en el cual podamos comprendernos como distintos y como aportantes de la construcción de una sociedad, como aportantes de la construcción de una cultura. De ahí la importancia para nosotros, desde la pedagogía, intencionadamente, transformar esas imágenes restringidas, transformar las expectativas que tenemos frente a la construcción de paz, frente a lo que significa vivir con otros. Y por tanto, crear rituales, interacciones, acciones que nos lleven a tener acciones pacifistas, interacciones pacifistas, lenguajes pacifistas. Y el tercer elemento de desarrollo de nuestra hipótesis es que la formación política, ética y ciudadana desde la escuela está relacionado con las prácticas de humanización. Frente a las prácticas de humanización, nosotros consideramos que son tres en principio: prácticas de cuidado, prácticas de reconocimiento y prácticas de compasión. Pues bien, en esta conversación desarrollaremos esta hipótesis en sus tres elementos. El maestro constructor de paz es transformador, socava la indiferencia moral, hace apuestas políticas, repiensa la escuela y el aula en función de aportar a la sociedad, a la cultura, para que ésta sea una sociedad y una cultura más pacifista. Para desarrollar nuestra primera hipótesis, que tiene la formación política, nos estamos ubicados en este mural que tiene que ver precisamente con personas que han aportado para la construcción del bien común de un proyecto que se llama Utopía, que desarrollamos aquí en la Universidad de La Salle de Bogotá. Pero, ¿qué quiere decir una hipótesis política en la formación para la paz? Tiene que ver con cuatro sentidos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la reciprocidad. Es decir, la formación política tiene que ver con la construcción del bien común en el cual nosotros hacemos parte. Hoy es muy importante, ante las tendencias de individualización que tenemos, necesitamos precisamente ayudarnos a construir lo común que existe dentro de las comunidades o dentro de la sociedad. Por eso en la escuela debemos generar estrategias que podamos entre todos cuidar, transformar y sobre todo aumentar ese bien común.
El segundo elemento tiene que ver con la interdependencia, es decir, tenemos aquí en este caso una comunidad moral donde todos estamos involucrados, integrados, relacionados. Y esta comunidad moral, porque tiene unos valores que comparte y con los cuales podemos interactuar, con los cuales nos podemos reconocer, con los cuales podemos comenzar a trabajar juntos y en ese sentido comenzar a valorar lo que el otro nos aporta. La tercera tiene que ver con la afiliación, es decir, somos una comunidad comunicativa. Parece redundante, pero es muy importante decir el énfasis porque en esta comunicación es donde podemos dialogar, podemos concertar, podemos llegar a acuerdos. En este sentido es tan importante la participación de todos, pero sobre todo con la capacidad de hacer uso de la palabra, de tomar decisiones y sobre todo de llegar a consensos que puedan construir los proyectos educativos. Al hacer esto, nos permitimos entonces que tenemos unas miradas críticas sobre lo que hacemos y nos permitimos también que el otro nos pueda interpelar con su palabra y con sus acciones de tal modo que podamos juntos sentirnos más fuertes. Y la última que tiene que ver con la pluralidad, es decir, en este sentido nos reconocemos plurales e interculturales. El poder revisar en los temas de inclusión en la escuela son muy importantes, inclusiones a distintas dimensiones, pero sobre todo lo que más valoramos aquí es la capacidad de integrar esos mecanismos donde podemos ser reconocidos por nuestras pluralidades, por nuestras formas de ver, pero también en esa pluralidad existe el punto central que nos converge, que nos une, que nos hace comunidad. Entonces, por un lado está el dinamismo de reconocer lo plural, lo diverso que existe en nuestra comunidad, pero también existe el mecanismo de decir, llegamos a acuerdos, nos constituimos una comunidad, nos sentimos incluidos, nos sentimos representados en un núcleo común que llamamos comunidad educativa. El maestro, como sujeto del saber, de un saber intencionado, es aquel que se levanta cada mañana a pensar cómo el niño, la niña, el joven, los otros colegas maestros aprenden de la vida, aprenden de la ciencia, aprenden de la cultura, para hacer de la formación y del aprendizaje un proyecto de humanización. La escuela es un escenario propicio para que niños, niñas, jóvenes e incluso maestras y maestros, padres de familia, la comunidad educativa en general, desarrolle su potencial pacifista. El potencial de la escuela para alcanzar estos logros subyace en su capacidad para estructurarse como un escenario democrático, participativo, plural e incluyente. Un escenario que posibilite a todos los seres humanos involucrarse en las dinámicas de distribución del poder y en la toma de decisiones. Un escenario que posibilite que tanto niñas, niños como jóvenes y adultos conversen sobre aquellos asuntos que les preocupan, sobre aquellos asuntos que los fortalecen. La escuela tiene el potencial de articular, tiene el potencial de delinear asuntos, conocimientos, actitudes que contribuyen a interacciones más pacifistas. Recapitulemos. Hemos dicho entonces que la construcción de paz está intrínsecamente relacionada con la formación política, ética y ciudadana. A esta hipótesis le agregamos un primer elemento. ¿Qué significa formar ética política y ciudadanamente? Significa desarrollar la capacidad política de los niños, de las niñas, de los maestros y las maestras. Segundo elemento, adicionalmente, formar políticamente, formar la ciudadanía, formar éticamente, implica transformar imaginarios sociales. ¿Qué significa transformar imaginarios sociales? Tres elementos. El primero, reconocer las teorías implícitas, es decir, las representaciones que tenemos del otro,
de lo otro y de cómo los seres humanos viven. Reconocer, por ejemplo, sus marcos de referencia, reconocer sus sistemas de creencia, reconocer sus cosmovisiones. Podríamos decir que al reconocer su teoría implícita, estamos reconociendo el lugar desde el cual el ser humano, en relación con otros seres humanos, con otros seres vivos no humanos, fundamenta su acción, fundamenta sus interacciones. El segundo elemento que está relacionado con la transformación de imaginarios sociales es reconocer las expectativas sociales que se tienen. Es decir, lo que una comunidad social, una comunidad política, una comunidad moral, una comunidad de la filialidad espera que los ciudadanos, en estar en convivencia, en estar en comunidad política, vivamos como parte de los acuerdos. A eso es lo que se denomina una reciprocidad ante la ley, una reciprocidad en reconocer los derechos que el otro tiene. Igualmente, pensar todo el tema de la comunidad moral, que es la interdependencia, sentirnos que hacemos parte de toda una vivencia con otros humanos, con otros seres vivos no humanos también. Hay aquí una mirada ecosistémica de las relaciones y de la expectativa social que se espera un ciudadano construya en una comunidad política o en una comunidad moral o en una comunidad comunicativa. Un tercer elemento tiene que ver con transformar esas expectativas, esas teorías implícitas en acciones pacifistas. Es decir, en la medida en que yo reconozco las teorías implícitas, reconozco las expectativas sociales, identifico las prácticas, las acciones que están relacionadas, que son coherentes con esa teoría implícita, con esa expectativa social. Por ejemplo, los rituales de cómo se reciben a los estudiantes en el aula al comenzar, en las horas de la mañana, rituales relacionados con un lenguaje pacifista, rituales relacionados, por ejemplo, con el reconocimiento del otro como un ser diferente y que aporta la democracia. Estos tres elementos son muy importantes a tener en cuenta en la transformación de imaginarios sociales y que pueden ser llevados al aula, que pueden ser dados a través de las conversaciones cotidianas. Desde este punto de vista, para nosotros la construcción de paz está asociada con unas dinámicas cotidianas, interactivas, que hacen que el construir paz sea una demanda social igualmente cotidiana, igualmente se hace en la vida en la que los seres humanos se están encontrando y por supuesto están interactuando con otros seres vivos no humanos. Construir paz desde la transformación de los imaginarios sociales implica entonces cambiar esas miradas restringidas del humano, ampliar las expectativas sociales a reconocer al otro en su diferencia, una mirada intercultural y por supuesto a llevar a cabo, a generar, a producir interacciones, acciones, rituales, performancias corporales en las que el otro sienta que no es arrasado o que no es violado en sus derechos o que por lo menos es reconocido en su diversidad, en su diferencia, en su aporte. La pregunta que se interroga por el sentido del aprendizaje y por los propósitos de la enseñanza parece llevar a respuestas similares. Dignificar la vida de las niñas, los niños y los jóvenes. La escuela, en calidad de institución social y pública, representa una oportunidad. Asimismo, representa una condición a partir de la cual se incentivan otras libertades y otros desarrollos. Construir paz es un derecho y por tanto la escuela está llamada a promover este derecho, a promover esta demanda social, a preservar su sentido, su intencionalidad. Y parte fundamental de lo que hace la maestra y el maestro en función de construir la paz en el aula es promulgar el derecho a tener derecho. Cuando un maestro
prepara su clase con responsabilidad, cuando un maestro prepara su clase haciendo una lectura de los procesos, de los sentidos, de los desarrollos que tienen los niños, las niñas, está aportando a la construcción de paz, porque está reconociendo en ese niño y en esa niña una posibilidad, una condición que ellos tienen para ganar otras condiciones, para crear otras posibilidades. Cuando el maestro reconoce en el niño, en la niña, un sujeto del saber, comparte con él, construye con él, crea acciones para que ese niño, esa niña, ese joven posibilite nuevas condiciones de vida, está construyendo la paz, está aportando la paz. Recapitulemos. Entonces hemos dicho que la construcción de paz está intrínsecamente relacionada con la formación política, ética y ciudadana. Y para ello hemos desarrollado dos asuntos. Uno, el desarrollo de capacidades políticas. Dos, la transformación de imaginarios. Tres, prácticas de humanización. Frente a las prácticas de humanización son aquellas que están directamente relacionadas con lo que sucede en el aula. Es la relación que se da entre el maestro, los estudiantes, entre los pares, entre los maestros y los otros maestros. Frente a las prácticas de humanización, proponemos tres prácticas. Prácticas de cuidado, prácticas de compasión y prácticas de reconocimiento. Frente a las prácticas de cuidado, pues en las prácticas de cuidado tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el cuidado de sí mismo. Esta primera dimensión que tiene que ver sobre cómo aprendemos nosotros a cuidarnos, conocer nuestros límites, conocer nuestras posibilidades. Obviamente viene desde el origen de los griegos esta tradición y tiene que ver con ese examen periódico que nos hacemos como seres humanos para determinar nuestros alcances y nuestras posibilidades, al igual que nuestras oportunidades. Pero también el cuidado tiene que ver con una dimensión interpersonal, es decir, cómo nosotros también somos responsables del otro o de la otra que está junto con nosotros. Tenemos una responsabilidad sobre ellos. Desde el Evangelio hablamos sobre dónde está tu hermano, cuando Dios le pregunta a Caín sobre Abel. Y esa responsabilidad que está evangélica se traduce aquí también en estas prácticas de cuidado, porque implica en nosotros tener también en la escuela y prácticas intencionadas de cómo nos cuidamos unos a los otros, cómo logramos que maestros y estudiantes podamos hacerlo. Un ejemplo clave siempre es que los maestros andamos pendientes de cuidar a nuestros estudiantes, pero nosotros le hemos enseñado a nuestros estudiantes que nos cuiden a nosotros. Ahí es una. Entonces, la segunda dimensión. Pero una tercera dimensión que nos ha llamado la atención mucho el Papa Francisco en estos últimos años es el cuidado de la casa. Es decir, cómo nosotros estamos cuidando esta que es nuestra casa planetaria, cómo nosotros estamos actuando en favor del cuidado del planeta en medio de esta crisis climática que tenemos, que ha producido el calentamiento global, la contaminación, la acidificación de los océanos, pero cómo nosotros logramos que en la escuela se genere ese cuidado y esa conciencia del cuidado que tenemos con la casa. Tres dimensiones: el cuidado de sí mismo, el cuidado interpersonal y el cuidado de la casa común. El segundo elemento de estas prácticas de humanización es el reconocimiento. El reconocimiento está dado en tres niveles igualmente. El primer nivel es el nivel del amor, la filialidad, la cercanía. El contar con una familia, el contar con prácticas de lealtad que están asociadas al cuidado, que ya más adelante hablaremos de ello. La filialidad que en principio está asociada con ese amor filial, que está asociada con ese amor que tengo por nosotros. El segundo nivel de reconocimiento es reconocernos todos iguales en la ley, es decir, todos tenemos derecho a tener derechos. El que reconozcamos los derechos de los otros implica que hay allí un nivel de reciprocidad y que es muy importante tener en cuenta como criterio para construir la paz. Y el tercer elemento está asociado a reconocernos en el logro social, es decir, reconocernos como parte de una sociedad, reconocernos como parte de una cultura y por tanto reconocer que desde mi diversidad, desde mi cosmovisión, desde mi territorio, desde mi perspectiva de mundo, también aporto a construir sociedad, a construir cultura.
Y por tanto, estos tres elementos del reconocimiento nos llevan a generar criterios sobre los cuales pensar la construcción de paz en el aula. Todo ello nos lleva a ser más democráticos, a ser mucho más atentos de la voz del otro, a reconocer al niño, la niña, el joven, el maestro, como un interlocutor válido al momento de ponernos de acuerdo. ¿Cómo es que vamos a vivir para no tener que arrasarnos? Cómo generar prácticas de no humillación, de no bullying, que creo yo se vienen dando en algunas instituciones educativas. Reconocer que cualquier acción que yo pueda ejercer sobre el otro es que lo estoy humillando porque le falto al amor, o estoy violando sus derechos, o le estoy cortando su logro social. El tercer elemento de las prácticas de humanización son las prácticas compasivas. En las prácticas compasivas tenemos que también tener la diferenciación, que no es una compasión como sacar al otro del lado o porque simplemente como una mirada de desprecio hacia el otro, sino que la compasión tiene que ver con sentir en las entrañas lo que es el otro o la otra persona. Esta práctica de compasión nos implica sentirnos o desarrollar ciertas habilidades como la empatía, donde logramos descubrir en las otras personas su dolor, su afugia, su capacidad de no resolver las cosas. Y ahí es donde precisamente necesitamos desarrollar ese tema. Igualmente, la compasión tiene que ver, que la ha desarrollado muchísimo la visión cristiana, la capacidad de ser solidario con otros. Y en esta mirada no solamente es acumular cosas como personas, sino que logramos compartirlas con las otras personas de nuestra comunidad y especialmente los más vulnerables. Esta mirada de la compasión transformada en solidaridad es un tema que es muy importante hoy en día, dadas las miradas también ególatras que se nos promueven en las redes sociales y sobre todo que nos invitan solamente a acumular y satisfacer nuestro placer. Cuando estamos logrando que en esta mirada de compasión, que tengamos la solidaridad con otros, nos permite también ser la capacidad de descubrir en el otro las necesidades materiales, espirituales y demás con las cuales nosotros podemos compartir. Bien, esta es parte entonces de nuestro compartir y de conversar en la relación entre educación y construcción de paz. Hay un lugar importante que tiene la institución educativa. La institución educativa es un lugar para construir paz. Es donde están los seres humanos en interacción cotidiana. Quizás en ese sentido nosotros podemos hablar de una paz dinámica, de unas acciones que se van construyendo cotidianamente en la medida que interactuamos con los otros seres humanos, con los otros seres vivos no humanos, y que ecosistémicamente nos hacemos pertenecientes a un planeta, pertenecientes a una casa. Construir paz es una demanda social, es una intención pedagógica y por tanto se constituye en el desarrollo de habilidades, de capacidades, de conocimiento. También construir paz es transformar imaginarios, esas imágenes restringidas que tenemos del ser humano, que tenemos de las relaciones, para que sean mucho más amplias, generar expectativa de vida, de dignificación, de cuidado, de protección. Y todo ello lo podemos hacer desde la escuela. El maestro, la maestra es un agente transformador y por tanto es quien desde su enseñanza, desde su actitud, desde su posibilidad, desde el currículo, puede contribuir a construir paz. Basta con que sea una decisión, sea una intención y por supuesto que esté en el marco de queremos respetar los derechos, queremos reconocer a los otros en su diferencia, pero también nos queremos hacer interdependientes y creamos escenarios, creamos ambientes educativos para que los niños, las niñas y quienes habiten espacios pacifistas, de dignificación, de cuidado, de protección, de reconocimiento. La educación entonces es fundamental para la construcción de paz. Nuestra propuesta estaría en crear dos tipos de condiciones. La primera, la que se hace desde el proyecto Utopía, y la segunda, la que se hace desde el doctorado en Educación y Sociedad, que tiene que ver con la formación de doctores en estos campos, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la construcción de paz. Con respecto a lo primero de crear condiciones en la escuela, es muy importante que la comunidad de docentes, junto con nuestros estudiantes, podamos generar espacios y condiciones donde se den las oportunidades de crecimiento e interactuar. Espacios como, por ejemplo, revalorizar los procesos democráticos y de participación, de tal modo que no sean mecánicos para elegir un representante,
sino que realmente los convirtamos en espacios de construcción de un proyecto de lo que deseamos como escuela. Esto es importantísimo. Las condiciones también tienen que ver con condiciones y espacios físicos. Por ejemplo, en este proyecto de Utopía estamos dando la oportunidad a los estudiantes para que puedan estudiar becados y puedan formarse como ingenieros agrónomos y ingenieros agropecuarios con todas las condiciones de calidad posibles. Generar condiciones también tiene que ver con la capacidad de los acuerdos de la comunidad y en cómo nosotros los exigimos unos de otros para que entre todos podamos aportar y construir ese bien común. Eso es muy relevante, ya que nos permite entre todos generar y construir esta comunidad que deseamos política, moral y ética dentro de nuestras instituciones. Y desde el punto de vista de la formación docente, consideramos que el maestro, la maestra, debe formarse en investigar su práctica pedagógica, reflexionar su práctica pedagógica y analizar cuáles son estos elementos de orden pedagógico, didáctico, educativo que contribuyen a la construcción de paz. Uno de ellos es el conocimiento. Darle un conocimiento al niño, a la niña, al joven, es darle oportunidades, es darle claves analíticas de cómo interpreta la realidad y cómo puede transformar la realidad. El maestro, la maestra, insistimos, es transformador. La escuela es transformadora y por tanto la escuela tiene un papel preponderante, supremamente importante en la construcción de paz. Tengan todos un feliz día y gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios y poder seguir conversando sobre estos asuntos. Hasta pronto. Hasta luego.